¿Quién fue Hatshepsut y qué hizo? Bienvenidos, viajeros del tiempo, a mitos y leyendas. Hoy los llevamos a las doradas arenas del antiguo Egipto, donde el misterio y el poder se entrelazan en la figura de una mujer extraordinaria. Imagina una mujer que desafió todas las normas de su época, que gobernó Egipto con puño de hierro, vestida como un hombre, y que luego fue borrada intencionalmente de la historia. ¿Quién fue esta figura poderosa y enigmática? Hoy te contamos por qué Hatshepsut fue mucho más que una faraona, y cómo su legado sigue resonando miles de años después. Si te apasiona descubrir los secretos que el tiempo quiso ocultar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana viajamos juntos por las leyendas más impactantes de la historia. Comienza la aventura. Hatshepsut fue una de las faraonas más importantes de Egipto, aunque intentó ser borrada de la historia por parte de Thutmosis II. En un momento te contamos quién fue y qué hizo. Uno de los elementos más interesantes de la historia de Egipto es la existencia de faraonas, siendo extraño durante aquella época que las mujeres tomaran posiciones de poder. Existen numerosas mujeres que llegaron a ocupar el puesto de faraón, pero una de las más importantes fue Hatshepsut. Así pues, en esta lección de la historia vamos a hablar sobre quién fue Hatshepsut y qué hizo. ¿Quién fue la reina más famosa de Egipto? Hatshepsut. El nacimiento de Hatshepsut es asunto de debate, aunque la mayoría de historiadores coinciden en que lo más lógico y normal es que su nacimiento tuviera lugar en Tebas, capital de Egipto en aquella época, durante los últimos años del gobierno de Amenhotep. Amenhotep no tenía descendencia, por lo que el cargo de faraón pasó a Thutmosis, padre de Hatshepsut. Thutmosis tuvo numerosos hijos además de Hatshepsut, pero todos los varones murieron de niños, sin llegar a la etapa adulta. Tras la muerte de Thutmosis, la mejor situada para sucederle era Hatshepsut, pero hubo una conjura en el palacio real para que ella no fuera la sucesora de su padre. Los conspiradores lograron colocar en el trono al medio hermano de Hatshepsut, que fue llamado Thutmosis II. Tras ello, obligaron a Hatshepsut a casarse con su medio hermano, convirtiéndola en la gran esposa real, un cargo sin apenas poder, siendo un duro golpe para el orgullo de Hatshepsut. Poco a poco, Hatshepsut comenzó a tener mayor influencia en la corte egipcia, consiguiendo muchos adeptos que consideraban que era ella quien debía ser reina. Durante estos años tuvo 2 hijas, pero ningún varón, por lo que al morir Thutmosis el reino volvía a no tener descendiente varón directo. La nobleza egipcia intentó colocar a un hijo ilegítimo de Thutmosis II y nombrarle Thutmosis III, pero este era demasiado joven y Hatshepsut se nombró regente hasta la mayoría de edad del hijo. Orígenes y familia. Hatshepsut nació entre 1505 y 1495 a.C., hija del faraón Thutmosis y su esposa principal, Ahmose. Como princesa real, recibió una educación privilegiada y desempeñó el papel de esposa del dios Amón, un título religioso de gran prestigio que la vinculaba directamente con el clero y los rituales sagrados. A los 14 o 15 años, se casó con su medio hermano, Thutmosis II, consolidando así la línea de sucesión. Juntos tuvieron una hija llamada Neferura. Tras la muerte prematura de Thutmosis II, el trono pasó a Thutmosis III, hijo de una esposa secundaria, siendo aún un niño. Hatshepsut asumió inicialmente el rol de regente, pero pronto se proclamó faraón, compartiendo el poder nominalmente con su hijastro. Ascenso al trono y legitimación. Convertirse en faraón siendo mujer era un hecho sin precedentes y controversial. Para consolidar su autoridad, Hatshepsut adoptó símbolos masculinos del poder. Se representaba con barba postiza, cuerpo robusto y vestimenta tradicional de los faraones varones. Además, promovió una narrativa divina sobre su ascenso, afirmando que el dios Amón la había elegido como sucesora legítima. Esta estrategia reforzó su posición en una sociedad donde el faraón era considerado la encarnación de los dioses en la tierra. Logros y legado. Arquitectura monumental. Hatshepsut fue una de las faraonas más prolíficas en términos de construcción. Su obra maestra es el templo mortuorio de Deir el-Bahari, conocido como Djeser-Djeseru, el Santo de los Santos, una estructura innovadora integrada en los acantilados de Tebas. También ordenó la construcción de obeliscos en Karnak, templos en Luxor y numerosas capillas y santuarios dedicados a diversas deidades, especialmente Amón.
Estas edificaciones no solo glorificaban a los dioses, sino que también legitimaban su reinado. Comercio y expediciones. Una de sus hazañas más destacadas fue la expedición al país de Punt, posiblemente en la actual Somalia o Eritrea, que trajo riquezas como incienso, mirra, ébano y animales exóticos. Este viaje fortaleció la economía egipcia y su reputación como líder visionaria. Innovaciones religiosas. Hatshepsut revitalizó el culto a Amón y estableció festivales como el Opet, que reforzaban la conexión entre el faraón y la divinidad. También promovió la adoración de deidades como Hathor y Anubis, integrando aspectos personales y políticos en la religión estatal. Campañas militares. Aunque su reinado fue mayormente pacífico, Hatshepsut no evitó las acciones militares. Se registran campañas en Nubia y Canaán, destinadas a proteger las fronteras y asegurar rutas comerciales. Estas acciones demostraron su capacidad para ejercer el poder militar cuando era necesario. Desafíos y traiciones. Ser mujer en una posición de poder supremo representó un desafío constante. Hatshepsut tuvo que enfrentar la oposición de sectores conservadores y del clero que cuestionaban su legitimidad. Tras su muerte, muchos de sus monumentos y registros fueron deliberadamente destruidos o alterados, posiblemente por orden de Tutmosis III o su sucesor, Amenhotep II, en un intento de borrar su legado y prevenir futuras aspiraciones femeninas al trono. Legado. A pesar de los intentos por eliminar su memoria, Hatshepsut es hoy reconocida como una de las gobernantes más exitosas de Egipto. Su reinado marcó un periodo de prosperidad, estabilidad y esplendor cultural. Su historia inspira y destaca la capacidad de liderazgo más allá de las convenciones de género. Tras la muerte de Hatshepsut, su legado fue objeto de una sistemática campaña de damnatio memoriae, una práctica destinada a borrar su memoria de la historia oficial. ¿Cómo se llevó a cabo la destrucción? La campaña incluyó eliminación de nombres e imágenes. Su nombre fue borrado de inscripciones y relieves, y sus imágenes fueron destruidas o modificadas. Destrucción de estatuas. Muchas de sus estatuas fueron demolidas y sus fragmentos enterrados o reutilizados en otras construcciones. Reasignación de monumentos. Obras atribuidas a Hatshepsut fueron reatribuidas a otros faraones, como Tutmosis I o Tutmosis III. Omisión en listas reales. Su nombre fue excluido de registros oficiales de faraones, como las listas de Abidos y Karnak. ¿Por qué se intentó borrar su memoria? Las razones detrás de esta campaña son objeto de debate entre los historiadores. Restauración del orden tradicional. Su ascenso al trono como mujer pudo haber sido visto como una anomalía que debía corregirse para mantener la continuidad de una línea masculina de faraones. Consolidación del poder de Tutmosis III. Al eliminar el legado de Hatshepsut, Tutmosis III pudo haber buscado reforzar su propia legitimidad y autoridad como único gobernante. Motivaciones ideológicas. Algunos estudios sugieren que la damnatio memoriae podría haber sido parte de un movimiento más amplio para purificar la historia egipcia y eliminar elementos considerados desviaciones del orden establecido. Redescubrimiento moderno. A pesar de los esfuerzos por borrar su legado, las contribuciones de Hatshepsut fueron redescubiertas por arqueólogos en el siglo XIX. Las excavaciones en su templo de Deir el-Bahari y el análisis de fragmentos de estatuas y relieves permitieron reconstruir su historia y reconocer su papel como una de las gobernantes más destacadas del antiguo Egipto. ¿Por qué se intentó borrar su memoria? Las razones detrás de esta campaña son objeto de debate entre los historiadores. Restauración del orden tradicional. Su ascenso al trono como mujer pudo haber sido visto como una anomalía que debía corregirse para mantener la continuidad de una línea masculina de faraones. Consolidación del poder de Tutmosis III. Al eliminar el legado de Hatshepsut, Tutmosis III pudo haber buscado reforzar su propia legitimidad y autoridad como único gobernante. Motivaciones ideológicas. Algunos estudios sugieren que la damnatio memoriae podría haber sido parte de un movimiento más amplio para purificar la historia egipcia y eliminar elementos considerados desviaciones del orden establecido. En resumen, la destrucción del legado de Hatshepsut fue una acción política cuidadosamente orquestada por Tutmosis III y posiblemente continuada por Amenhotep II, con el objetivo de consolidar el poder dinástico y eliminar precedentes incómodos de liderazgo femenino. El final de Hatshepsut.
Para terminar esta lección sobre quién fue Hatshepsut y qué hizo, debemos hablar sobre el final de una de las mujeres más poderosas de la historia de la humanidad. La vida de Hatshepsut estuvo llena de ascensos y descensos en el poder, pasando de no tener poder a ser una de las personas más poderosas del mundo, y por ello es interesante conocer cómo fue su final. Hatshepsut murió aproximadamente en el año 1483 a.C. por causas desconocidas. Se piensa que pudo ser Tutmosis III quien pudo intervenir en su muerte, en algún tipo de ataque desde la corte o un envenenamiento, aunque no existen pruebas que demuestren esto. Se debe tener en cuenta que los militares y gran parte del clero buscaban que Tutmosis III fuera el único faraón, y que pudieron ser ellos quienes provocaron la muerte de la faraona. Por otra parte, algunos estudios posteriores han analizado las posibles enfermedades que pudo tener la faraona, y muchos coinciden en que Hatshepsut llevaba años sufriendo dolores y enfermedades, por lo que su muerte debió ser la consecuencia de estas enfermedades y no ningún ataque. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III intentó destruir todo recuerdo de la faraona, aniquilando los edificios en su recuerdo e incluso eliminándola de la lista de los faraones. Aún así, y gracias a los estudios posteriores, el nombre de Hatshepsut se ha podido mantener en la historia. Y así concluye nuestro viaje por la vida de Hatshepsut, la faraona que desafió las normas y dejó una huella imborrable en la historia. Moraleja: la historia de Hatshepsut nos enseña que, con determinación y visión, es posible romper barreras y alcanzar lo impensable. Su legado nos inspira a perseguir nuestros sueños, sin importar los desafíos que enfrentemos. Si te apasionan las historias de civilizaciones perdidas, mitos y leyendas que han moldeado nuestro mundo, este es tu canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones al pasado. Recuerda, cada historia es una puerta al conocimiento, y juntos podemos descubrir los secretos que el tiempo ha ocultado. Hasta la próxima aventura. Viajeros del tiempo y sus mitos y leyendas.